Nosotros somos Mauricio Arroyo, Emilio Pinelo y María José Zamora y esta es la presentación del reto llamado Cristalería Innovadora, en el cual buscamos crear un vaso que se iluminara y que el color de la iluminación cambiara de acuerdo con la temperatura del vaso. En esta primera etapa del reto, generamos una encuesta y la aplicamos a 28 personas. Esto para presentarles la idea de lo que sería el proyecto y en base a sus respuestas, generaron un análisis mediante un diagrama de Venn en el que estudiamos cada una de las operaciones que se podían generar con este diagrama. Una de ellas era la intersección, por ejemplo, y mediante esto estudiar cada uno de las intersecciones y saber más o menos qué es lo que la gente prefería para crear este prototipo y saber qué hacer con él. En la segunda etapa lo que hicimos fue construir un circuito electrónico para demostrar y poder ver el comportamiento que tiene el uso de compuertas lógicas. En este caso, lo que el circuito requería era pues, que el sensor de temperatura detectara la temperatura que se le estaba aplicando y con base a eso cambiar el color de un LED RGB al cual estaba también conectado el Arduino. Entonces, los materiales que usamos en esta etapa, pues, o sea, se supone que en el circuito y ya en el prototipo funcional habría varios LEDs, pero en este nada más hay uno. Igual un LED RGB, un sensor de temperatura LM35, un protoboard donde hicieron las conexiones y un Arduino Uno en este caso, aunque en el prototipo final lo que planeamos es que sea un Arduino Nano por cuestiones de tamaño. Y pues bueno, para esta etapa del reto, también tuvimos que investigar cómo eran las conexiones de los materiales, en este caso fijándonos en las fichas técnicas de cada uno de los elementos. Y pues basado en eso, pues tuvimos que en los LEDs, como tienen tres patitas, entonces eh, pues cada uno controla los componentes del RGB, los cuales se pueden distinguir por ser más cortas que la pata más larga, que es lo que viene siendo el cátodo o el ánodo común, dependiendo de cómo se configure. Y pues esas patitas se conectan a los pines digitales del Arduino. En este caso dijimos que fuera, como se puede ver ahí en la parte superior del código, que el rojo fuera al pin 9, el verde al 10 y el azul al 11. Después, la pata sobrante se conecta al pin de tierra, que actúa como un punto de retorno para la corriente eléctrica. Y pues esto es justo un paso crucial porque garantiza que la conexión retorna seguramente y pues no explota el LED, vaya. Por su parte, el sensor de temperatura tiene una pata de voltaje positivo que se conecta a la fuente de alimentación positiva del circuito, generalmente al pin de 5 voltios en un Arduino, y sirve para proporcionar la energía necesaria para que el sensor funcione. La pata de salida proporciona la salida del sensor que es proporcional a la temperatura medida. Eso es en lo que se basa el código todo. Y la señal de salida es analógica y varía linealmente con la temperatura. Es por eso que esta pata se conecta a un pin analógico, en este caso a cero. Y la pata sobrante de las tres se conecta a tierra por la misma razón previamente mencionada. Entonces, pues bueno, en breve en el código se explica básicamente que se define el pin analógico, luego se definen los pines digitales, luego en la quinta y sexta línea son dos variables para almacenar la tensión analógica leída del sensor y la otra para almacenar la temperatura calculada en grados Celsius en este caso. Después, el primer loop inicializa la comunicación a una velocidad de 9600 bits por segundo y establece cada pin de componente RGB como salida. Y después, simplemente son ifs anidados condicionales, básicamente, donde se segmenta por rangos de temperatura y se establece que en cada rango de temperatura se va a encender el LED de un color diferente para indicar la temperatura, siendo azul la más fría y rojo la más caliente, y pues en, en el medio verde, que es un rango de temperatura como normal, y amarillo ya un poco tirándole más a caliente. La corrida del circuito la hicimos en un simulador llamado Tinkercad y pues básicamente se ve así. Como podrán ver, pues los pines de los componentes RGB se conectan
y se aseguren medias resistencias para que justo no pase eso de que entre más voltaje del que pueda soportar el LED. Pues las conexiones del sensor pues son iguales debido a lo que ya había explicado. Y pues ahí se ve cómo cambiando la temperatura va cambiando, prende el LED, que son de diferentes colores. Para la etapa 3 del proyecto, debimos obtener las funciones que iban a modelar nuestro vaso, pero para poder hacer esto, primero debíamos decidir exactamente qué forma iba a tener. A pesar de que una gran parte de los encuestados votó por un vaso en forma de copa de vino, decidimos finalmente irnos por un vaso normal, como el que se puede ver en la imagen, porque también muchos de los encuestados nos comentaron que bebían pues mezclas con alcohol, por ejemplo, como palomas, cubas o mezclas con vodka o incluso agua. Entonces pensamos que al nosotros ofrecer un vaso de este tipo íbamos a poder satisfacer más necesidades y no íbamos a limitar al usuario a que tomara nada más vino. La función es muy sencilla, es una función lineal básicamente, donde no varía nuestra Y, puesto que es literalmente una línea recta. A partir de esto, observamos que pues, nuestro vaso tiene una forma cilíndrica, entonces supimos que íbamos a poder calcular los precios del material a partir del volumen, el cual obtendríamos con pi por radio al cuadrado, el cual es el área de un círculo, que es nuestra base, y multiplicándolo por la altura. Para decidir las mediciones, realizamos una breve investigación en varias tiendas departamentales para ver, pues, en promedio qué dimensiones se usaban para un vaso de este tipo. Entonces, al final optamos por 3 milímetros de grosor del vidrio, un radio externo de 4 centímetros y entonces, por ende, el radio interno iba a ser de 4 centímetros menos los 3 milímetros de grosor, lo cual nos da un igual de 3,7 centímetros de radio interno. La altura de la base, que sería esta parte de abajo, sería de 1,6 centímetros. La altura, sin tomar en cuenta la base, sería de 15,3 centímetros, o sea que la altura total es 16,9 centímetros. También uno de los objetivos que teníamos al darle estas dimensiones era que el vaso se sintiera sofisticado, así poder justificar darle un precio a lo mejor un poco más alto y garantizar la mejor ganancia para nosotros. Logramos calcular el volumen de nuestro vaso y en total, al sumar ambas partes de nuestro vaso, que era esta base y esta parte, obtuvimos que el volumen era de aproximadamente 191,45 centímetros cúbicos. Después de esto, y sabíamos que teníamos que calcular la densidad de nuestro vaso, que básicamente lo que hicimos fue multiplicar lo que nos había dado de volumen por la densidad del vidrio, que en este caso es de 2,5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, finalmente obtuvimos que nuestro vaso tenía una densidad de 76,58 gramos. Y finalmente, para poder calcular el precio del vidrio, buscamos a cuánto está el kilo de vidrio reciclado y descubrimos que este cuesta 1,20. Y entonces, pues ya finalmente lo multiplicamos por los 76,5 gramos y lo dividimos entre 1000 y obtuvimos que el precio del vidrio necesario por unidad es de 0,091. Para esta cuarta etapa, lo que se nos pedía era una visualización del vaso en 3 dimensiones. En este caso decidimos utilizar el software de MATLAB. Definimos los parámetros del vaso, es decir, la altura, el radio exterior, el interior, que son pues las dimensiones que definen al vaso. También especificamos un ángulo de rotación, el cual pues nos iba a servir para representarlo como sólido de revolución. Se utiliza para generar una distribución uniforme de puntos a lo largo de los ángulos que establecimos y pues la altura también del vaso que está en el eje Z. Después, con el comando MeshGrid, creamos matrices de 2 dimensiones en θ y z a partir de los vectores θ y z, obviamente. Después, pues los puntos en X, Y, Z se calculan utilizando ecuaciones paramétricas para generar los puntos que representan la superficie del vaso. Después, simplemente se rota el vaso. Para eso definimos una matriz de rotación que denominamos R, que representa la rotación en el eje Z. Para graficar el vaso y que se viera, se utiliza la función SURF para trazar la superficie del vaso en un gráfico 3D. Para los materiales que necesitamos para construir un prototipo realmente funcional, pues vendría siendo un Arduino Nano que iría justamente en la parte de la base. Después necesitaríamos LEDs RGB para poder implementar la cuestión de que cambien de color con la temperatura, resistencias para limitar la corriente que pasa a través del sensor y los LEDs, el protoboard para conectar todos los componentes de manera ordenada y segura, cableado para conectar todos los componentes entre sí. También necesitaríamos
un material de encapsulado para proteger los componentes electrónicos de, en general, los líquidos y asegurarse de que la luz se difunda uniformemente a través del vaso. Y por último, pues necesitaríamos herramientas de soldadura para pues, soldar los componentes a la placa. Concluimos que para la creación de este prototipo podríamos enfrentarnos a diferentes retos, como la precisión en la medición de la temperatura mediante el sensor, o la integración de componentes eléctricos en un entorno húmedo, la gestión eficiente de la energía para lograr una larga duración de la batería, o el diseño necesario para garantizar una distribución uniforme de la luz a través del vidrio. Y esto se pudo lograr haciendo uso de temas como teoría de conjuntos, diagrama de Venn, lógica, uso de circuitos y el uso también de softwares para visualizar y hacer cálculos para finalmente diseñar este prototipo de un vaso con circuitos.